Hola a todos, soy Oscar Roballo, tutor del módulo de comportamiento del consumidor. En los últimos días he estado recibiendo algunos correos con preguntas relacionadas con el tema de la matriz o el modelo de toma de decisiones del consumidor y en particular con el concepto de la dimensión denominada la extensión de la decisión que se toma. Para ello entonces, a través de este video, vamos a revisar un poco más ese concepto para tratar de clarificar todas esas dudas que se han venido planteando por parte de ustedes. Recordemos entonces que el modelo de toma de decisiones del consumidor es uno de los conceptos centrales de nuestro módulo y a través de las dos dimensiones que lo componen, recordemos que las dos dimensiones son esos dos conceptos que, como aparece allí en el material de la unidad, representan cada una dos dimensiones como dos ejes dentro de un modelo con dos ejes, uno X y uno Y. Entonces, como lo vimos en el material, la extensión de la decisión que se toma, que es la primera dimensión de nuestro modelo, representa ese nivel de complejidad, ese nivel de análisis que el consumidor realiza durante la toma de decisión antes de adquirir un producto, una marca específica en una categoría de producto determinada. Eso quiere decir qué tanto el consumidor procesa, analiza, compara información o compara atributos o características de las marcas antes de tomar una decisión. Por lo tanto, y aquí es donde venían varias de las preguntas que he recibido, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un continuo. Cada dimensión, tanto la extensión de la decisión como el involucramiento, son dos ejes continuos, es decir, tienen dos extremos. Entonces, la extensión de la decisión tiene dos extremos. En un extremo tendríamos las compras complejas, para las cuales el consumidor va a dedicar más tiempo, más análisis, va a comparar más. Y en el otro extremo tendríamos las compras que son más rutinarias, eso quiere decir las compras en las cuales el consumidor no está dedicando mucho tiempo. Son compras para las cuales la complejidad es mucho menor y son aquellas que vamos a llamar compras rutinarias o compras como hábito. Este hábito se forma a partir de una experiencia continua con la decisión en ese tipo de productos. A mayor experiencia, más se va consolidando un mecanismo de decisión. Entonces, creo que se puede aclarar mejor con una historia, algo más cotidiano. Pensemos entonces, para comprender ese concepto de compra rutinaria o compra como hábito, en una persona, por ejemplo, que viva en la ciudad de Bogotá y que tiene como medio de transporte cotidiano para ir al trabajo, a la universidad, el sistema de transporte masivo, por ejemplo, Transmilenio. En las diferentes ciudades, pues, cambia el nombre o cambia la alternativa, pero pensemos en este ejemplo concreto en Transmilenio. Entonces, la persona que ha estado viviendo durante un tiempo en cierto sector y todos los días se dirige a su trabajo, a su lugar de estudios, con el pasar del tiempo, ¿qué va ocurriendo? Que va generando lo que llamamos una regla de decisión simplificada. Es decir, si todos los días se dirigía al mismo sitio, después de varias repeticiones del mismo comportamiento, de aprender cuál es la ruta o la combinación de rutas o de servicios que más le funciona, se va generando una red neuronal que se va realimentando con cada decisión y las consecuencias que ella genera. Entonces,
va aprendiendo cuál es la mejor ruta o, dadas las circunstancias de hora, de multitud de personas que haya, etcétera, puede pensar en variaciones de diferentes rutas para llegar al mismo destino. Y todo ello lo genera la experiencia. Entonces, después de un tiempo de experiencia, tomando decisiones sobre las rutas, esas decisiones se van volviendo cada vez más estables. Y a medida que se estabilizan, se va generando lo que en psicología del consumidor conocemos como heurísticos o reglas de decisión simplificadas. Es decir, cada vez que se presente la misma situación, nuestra red neuronal simplemente activa esa decisión, esa regla que ya hemos estado aprendiendo durante mucho tiempo y prácticamente podríamos decir que la decisión ya está tomada. Entonces, cada vez que se presente la misma situación, se activa la regla. Pero, para continuar con la historia, esta misma persona se traslada de lugar de vivienda y se va a vivir a un lugar muy diferente en la ciudad, a otra localidad, a otro sector muy lejano. Digamos que vivía en el noroccidente, ahora se va al suroriente, al costado totalmente opuesto. ¿Qué pasa con esos heurísticos o esas reglas de decisión que venía aplicando para las rutas del Transmilenio? El primer día, ¿qué pasa con ellas? ¿Le funcionan o no le funcionan? Claramente, esas reglas que ya tenía en sus redes neuronales, en este nuevo lugar de trabajo ya no le funcionan. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Volver a aprender, hacer un reaprendizaje. Entonces, mientras vuelve y genera esas reglas de decisión rutinarias, pues va a tener que buscar información en la página web, en la aplicación del sistema, si existe. Va a tener que preguntar. Tal vez se va a perder al comienzo. Se va a pasar de estación. Es decir, mientras se genera nuevamente los heurísticos, sus reglas estables de decisión sobre la mejor ruta a seguir, pues va a tener que volver a aprender. Entonces, a eso se refiere el nivel de complejidad. En la medida en que la decisión se da bajo las mismas circunstancias, pues la regla va a seguir funcionando muy seguramente. Si cambian las circunstancias, la situación, el consumidor tiene que reaprender y debe volver a generar esas reglas de decisión para ese tipo de situaciones que no requieren igual una complejidad mayor. Entonces, ese es el tipo de compra rutinaria. Lo mismo podríamos aplicar a compras de productos de consumo masivo, alimentos, bebidas. En general, la cantidad de análisis que se debe hacer no es tan amplia como cuando nos dirigimos hacia el otro extremo de la dimensión, que es la compra compleja o compra extendida. Allí podríamos tener la decisión sobre un carro, una vivienda, por ejemplo, muy compleja. Hay que tener en cuenta muchas variables. Ese sería el otro extremo de nuestra dimensión, llamada la extensión de la decisión que se toma. En un extremo tenemos las compras como hábito, compras rutinarias. Ahí va el ejemplo del Transmilenio, de comprar alimentos en muchos casos, de comprar productos muy básicos. Y vamos llegando hasta el otro extremo, que implica las compras complejas o compras extendidas. Entonces, allí tenemos, espero, un poco más claro ese concepto de la dimensión que llamamos la extensión de la decisión que se toma. Espero que haya sido de utilidad este video y quedo atento, por supuesto, a dudas o preguntas adicionales al respecto.